Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la última emisión ya del programa de matrimonios de la segunda temporada de este 2020. Nos da mucho gusto que nos hayan recibido en sus hogares, pero sobre todo que reciban la palabra de Dios, que sus corazones y sus mentes sean tierra fértil para toda esta palabra que se ha vertido aquí. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido palabra muy buena de parte de Dios, gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado a varios siervos suyos, matrimonios, de compartirnos su palabra, de platicarnos experiencias, de platicarnos cosas, darnos tips, darnos consejos sobre cómo llevar y sobrellevar el tema de la pandemia a lo largo de todo este tiempo como matrimonios, como pareja, como jefes de familia. Y la verdad estamos muy contentos. El tema general de esta segunda temporada fue los efectos del confinamiento, justamente en las parejas, en los matrimonios. Y platicábamos con ustedes, habíamos hecho la referencia de que se conformó esta segunda temporada en 3 bloques. El primero se llamó Sensibilidad a Flor de Piel, donde abordamos prácticamente todos los temas de violencia, desde la violencia interior, la violencia verbal y la violencia física, que pues por desgracia se ha hecho tan presente, se ha puesto en boga durante todo este tiempo de pandemia. Creció mucho los llamados a las autoridades por temas de violencia intrafamiliar. El segundo bloque se llamó Juntos pero Separados, que era justamente ver los efectos emocionales que esta pandemia estaba generando al interior de la relación de pareja y cómo poder sobrellevarlos y superarlos al final. Y el bloque final justamente era perdón y restauración, es decir, cómo ya que nos hablaron, ya que entendimos cómo la pandemia estaba teniendo efectos en el corazón de las parejas, pues cómo podríamos restaurar nuestro matrimonio, perdonar, tratar de buscar la manera, tomados de la mano de Dios, de restaurar nuestro matrimonio, de perdonar o de pedir perdón si fuera el caso, para tener un matrimonio sólido, como se nos ha dicho, un matrimonio próspero a final de todo este tiempo que hemos estado tanto confinados como enfrentando la pandemia en nuestras casas. Así es. Pues vamos a comenzar con el primer bloque que fue la sensibilidad a flor de piel. Aquí pues se trataron todos los tipos de violencia interna, verbal, física y rescatar lo más importante. Si tú fuiste objeto de violencia, de cualquiera de estas violencias, que tú recuerdes que Dios es tu defensor, que Dios es el que puede restaurar tu matrimonio, que te acerques a Él, porque Él lo que quería y lo que quiere hacer todavía es darte un obsequio, es darte un regalo. Y Él nos dice en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que Él da, el mundo no la puede dar. Es una paz incomprensible para el mundo, pero comprensible para ti cuando estás en Cristo, porque es cuando tú estás en medio de los problemas, de la violencia, es Dios quien te da su paz, es Dios quien te sujeta. Y Él en su palabra nos dice muy claramente que no nos preocupemos por nada. Sé que la situación de violencia es difícil, pero recuerda que tenemos un Dios de imposibles. Para Dios nada hay imposible y Él puede rescatar de esa situación de violencia. ¿Y qué es lo que nos decía en su palabra? No se preocupen por nada, no es fácil. A nosotros también nos ha costado mucho trabajo estar tranquilamente confiados en Él, pero lo dice su palabra, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, por cada situación hay que estar orando y pedirle a Dios lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos, si fue tu caso, que nos libre de la violencia. Y también nos dice que le demos gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque si el día de hoy estamos de pie es gracias a Él, gracias a que Él está con nosotros, gracias a que Él nos sustenta y nos fortalece. Y Él mismo nos da en su palabra, en la parte de segunda de Samuel 22, la versión que yo estoy leyendo es la nueva traducción viviente, y Él mismo dice en este versículo, segunda de Samuel 22, 4, dice, Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Nosotros debemos aferrarnos a Él, buscarlo a Él, para que Él nos libre de toda la violencia que estamos viviendo. Así es, y justamente como dice mi esposa, la paz que Dios nos da es un regalo.
un regalo que debemos utilizar, un regalo que la misma palabra nos dice de manera muy práctica cómo podemos llevarla a cabo. Dice que no nos preocupemos por nada, que en cambio lo pongamos todo delante de Él en oración. Y yo sé que podría sonar difícil en algunos casos, lo entendemos, créanme que como matrimonio en esta temporada hemos tenido que enfrentar situaciones en las que tenemos que poner delante de Dios nuestras cargas y nuestras preocupaciones, porque hemos visto que nosotros no podemos solos, porque nosotros hemos sido rebasados en nuestra capacidad humana y solamente tomados de su mano. Y justamente el inicio de esta primera etapa era entender que el origen de toda violencia verbal, toda violencia psicológica, toda violencia incluso física, era la ausencia de paz interior. Y justamente lo que veíamos en los primeros programas de esta serie era justamente que para desarrollar ese don, como ya decía mi esposa, es un don, es un regalo de Dios que podemos poner en práctica. Y dice Gálatas 5, versículos 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu, menciona la paz como una de las características de este fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo tu carácter está reflejando ese fruto del Espíritu? Yo sé que quizás sea difícil, sea imposible. Recibimos preguntas, comentarios diciendo cómo en medio de esta situación donde la enfermedad ha estado atacando a nuestros familiares, a seres queridos, cercanos, donde hemos tenido pérdidas, donde quizá el salario se ha recortado a la mitad o se ha perdido el empleo y ha sido difícil económicamente hablando, donde la situación al interior de la casa comienza a ponerse tensa y crítica. ¿Cómo manifestamos el amor de Dios? ¿Cómo manifestamos esa paz? Justamente trayendo nuestras preocupaciones a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y créeme, cuando tú decides poner todo eso en sus manos, aún tu relación en pareja, Él toma el control y te hace sentir su paz. Una paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento. No es una paz como la que el mundo da, es una paz que se manifiesta de manera sobrenatural en tu carácter. Así es, también en Colosenses 3:15 nos habla la palabra de que somos llamados a vivir en paz. A veces parece pues increíble que puedas estar siendo azotado por diversas problemáticas y cómo vas a tener paz, cómo vas a estar tranquilos. Pues es verdad, porque Dios es quien da la paz y no solo nos da ese regalo, también nos llama a que haya paz en nosotros y nos da los 4 puntos que ya les mencionamos hace rato para obtener esa paz. Si tú no lo has hecho, pues hay que hacerles una invitación para que lo hagan. Pruébalo. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que veas el poder que hay en Él. ¿Cómo lo puedes hacer? Orando y leyendo. Y bueno, el segundo bloque que tuvimos fue, empezamos con el tema de las consecuencias emocionales del confinamiento y la pandemia. Y ahí Martín y Alma Jiménez nos hablaron de esas consecuencias psicológicas, emocionales de una larga etapa de confinamiento y pandemia que quieren robar nuestra atención de Dios, nuestra paz interior y afectar la relación, no solo con nuestra pareja, sino también con nuestros hijos, y ellos abundaron en este aspecto. Así es, me gusta mucho cómo este matrimonio de Martín y Alma Jiménez dicen, Jehová está con nosotros como poderoso gigante. No se te olvide que Dios está ahí para protegerte, que Dios está ahí para sacar todo lo malo y establecer lo bueno. Y nos dice cómo establecer lo bueno. Nos dice que levantemos un altar, ¿no? Un altar, una vida en altar que la hagamos y las consecuencias positivas que levantar un altar de adoración trae a tu matrimonio, a tu familia, ¿no? Tenemos una comunión con Dios a través de este altar y Dios responde con fuego cuando tú levantas ese altar. Nos hace obedientes y prósperos y muchas cosas se pueden solucionar en el altar. Así es que si tú estás atravesando una problemática en la que no le ves solución, la recomendación de Martín y Alma Jiménez es levanta tu altar de adoración y trae ahí para que lo que te está estorbando salga fuera de tu vida. Trae a tu altar aquello que en tu carne, que en tu carácter, que en tu forma de ser, quizá esté estorbando a una buena relación en la pareja. Tu falta de perdón
o tu falta de humildad para pedir perdón, pero también tus problemas. Nosotros les comentábamos, hemos tenido un ejemplo vivo en todo este tiempo y justamente una de las cosas que a nosotros nos preocupaba, la trajimos delante del altar del Señor y le dijimos, Señor, tuyas son todas las cosas, tú nos las diste y para ti son, y está delante de ti. Y cuando hicimos eso, Dios obró de manera sobrenatural y milagrosa, y Dios se mostró en nuestra vida como pareja, como familia, tomando el control de la situación y proveyéndonos y dándonos una salida a esta situación. Así es. También alguna vez Martín lo comentó en los tiempos de alabanza, ya hace varios años, que probáramos alabar 7 veces al día. Te invito a que lo hagas y vas a ver los grandes resultados que Dios va a traer a tu vida por el solo hecho de hacerlo. Y bueno, el siguiente tema, Ismael y Miriam Ledesma nos dieron un estudio sobre Job, cómo Job enfrentó la adversidad, cómo Job estuvo padeciendo distintas situaciones y cómo Dios, su mano poderosa, estuvo siempre al pendiente de Job. Al final, no solamente le restituyó lo que le fue quitado, sino le dio aún varias veces más de lo que él había perdido y que había sido probado a partir de esta situación. Así es. También resaltan algo muy importante en materia de pedir ayuda profesional. La primera ayuda y a quien tú debes acudir en primer lugar es a Dios. Y Dios, Él va a hacer la obra para ponerte a las personas correctas, para sanarte, pero lo tienes que hacer a través de Él. Poner a Dios en primer lugar, buscar la ayuda de Dios y Él te va a dar las personas para que puedas salir de esta situación. Y además nos decía algo muy importante también. Cuando pasas por estas situaciones de prueba y de proceso, vas a salir victorioso. Vas a salir victorioso porque si tú te tomas de la mano de Dios, no va a haber ninguna tormenta que te pueda sepultar. Tú vas a salir victorioso de la mano de Dios, porque además acuérdate, y ellos nos lo mencionaban, Dios restituye lo perdido al doble. Entonces esfuérzate por buscar, no te desesperes y sigue adelante, porque Dios está ahí contigo y te va a devolver al doble lo que hayas perdido. Efectivamente, y Gerardo y Elizabeth Castro más adelante nos hablaron de cómo manejar el conflicto, ¿no? Justamente derivado de las situaciones que estamos enfrentando como en familia, como pareja en esta pandemia, en este confinamiento, y ellos hablaban de que, bueno, independientemente de eso, el conflicto siempre está presente. El asunto es cómo abordamos problemas que podrían ocasionarnos conflicto. Así ¿Cómo es. respondemos ante esas situaciones en las que, a final de cuentas, dependiendo de cómo reaccionemos ante el problema, ante la situación que nos está planteando un reto o un desafío, nosotros decidimos hacer o no hacer un conflicto de ello? Así es. Me gusta mucho cómo lo aborda Gerardo, ¿no? ¿Dónde estaba? Porque es un llamado directo a los varones, ¿no? ¿Dónde estaba el varón cuando la serpiente engaña a Eva, ¿no? Él lo que quiere hacer énfasis y nos comenta en su ministración es que el varón debe estar al cuidado del hogar. El valor de cada persona también depende de lo que te nutres, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Te edifica o no te edifica? ¿Te alimentas de este libro que es la palabra? Entonces ya estás del otro lado. Porque entonces Dios te va a revelar tantas cosas que van a traer edificación y bienestar para tu matrimonio. Así es. Y justamente en esta situación de qué es lo que te nutres y qué es lo que en consecuencia sale de ti, la palabra es muy clara. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Entonces, ¿cómo manejas el conflicto? ¿Cómo reaccionas ante una situación problemática? Depende mucho de cómo te estés alimentando, de qué te estás alimentando. Y como bien dice mi esposa, si tu reflexión en el día, si tu meditación está en la palabra de Dios, entonces tu boca hablará vida, tu boca hablará palabras de fe, palabras de esperanza. Si estás solamente al pendiente, y no estoy diciendo que te desconectes ni que tapes el sol con un dedo, pero si solamente ves los comentarios negativos de las redes sociales, de las noticias, etcétera, y más allá, si te da por buscar las teorías de la conspiración y decir que todo esto es una trampa de alguien para, ¿no? Se va a acabar el mundo. Nos vamos a morir todos, pues sí, algún día, pero Dios sabe nuestros tiempos. Pero Así ¿cómo es. reaccionas ante estas situaciones, ante los desafíos que este contexto está planteando a la vida de cada pareja? Pues bueno, depende mucho de con qué alimentas, de con qué llenas tu corazón. Sí, nútrete de la palabra de Dios, porque también nos comentaban Gerardo y Eli que todo hecho tiene una consecuencia. Entonces, ¿queremos buenas consecuencias? ¿Queremos estar en paz?
pues alimentémonos de la palabra, que afrontemos los hechos, las noticias, pero con las verdades al frente, que es la verdad y la palabra de nuestro Dios. Y también hacían un comentario muy importante, ¿no? Todo conflicto, como lo decías, lo abordamos como un conflicto o como una oportunidad, ¿no? ¿De qué forma estás tomando tú los conflictos que hay en casa? ¿Cómo los estás abordando? Y no olvides, porque ellos también nos hacían muy claro este recordatorio, que el matrimonio es una ecuación de 3: Dios, esposo y esposa. Así es. Justamente en esta ecuación de 3, nos comentaban ellos, no permitamos entonces que haya intromisión de otros familiares, amigos, etcétera, porque regularmente el consejo que nos van a dar es para darnos la razón a nosotros. Si yo voy con mis amigos o voy con mi familia, pues me van a dar la razón a mí y peor aún, van a tomar partido por mí. Y al rato no solamente es un tema entre mi esposa y yo, sino entre nuestras familias o entre nuestros amigos. No hay ninguna necesidad de hacer o de escalar el conflicto. Nosotros buscando la dirección de Dios, buscándolo en oración, en intimidad, en lo individual y como pareja, y tomándonos de la mano en esta palabra, de verdad les comentamos experiencia propia, vivida en este tiempo, vamos a salir adelante, nuestra fe va a ser fortalecida, Dios nos va a dar dirección y nos va a permitir atravesar esta pandemia, como veíamos incluso en la primera temporada cuando Gerardo y Avi Martínez nos compartían. Vamos a vivir sobre la pandemia, vamos a superar esta situación. No te estoy diciendo que vamos a estar exentos de problemas o incluso exentos del contagio, pero vamos a salir avante victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y, bueno, perdón, otro tema después de Gerardo y Eli, tuvimos a Alejandro y Ana Luis Saldana que nos hablaron justamente del perdón. Cómo, aparte de cómo manejar el conflicto, si en este proceso nos hemos dañado, nos hemos hecho daño, hemos tenido la desgracia de herir a nuestra pareja o de ser heridos por ella, ¿cómo podemos perdonar? ¿Es posible perdonar sin ceder? Es decir, ¿podemos dejar a un lado nuestro orgullo para que podamos ser perdonados? O perdonar, pedir perdón por alguna falla que hayamos tenido, y en eso radicó la administración de Alejandro y Ana Luisa. Así es, hacen una reflexión muy bonita. El matrimonio nace del corazón de Dios. Ese es un principio que no debemos olvidar, ¿no? Claro. Viene del corazón de Dios y Dios está feliz con los matrimonios. Y como bien lo decías hace un momento, eso no quiere decir que no vas a pasar por diversas problemáticas. Pero sin embargo, Dios ha prometido en su palabra que Él va a estar con nosotros hasta el fin, ¿no? Y es Dios mismo quien trae perdón y debe haber perdón en el matrimonio. Así es. De hecho, el acto más grande de amor se genera justamente por perdón. Y ese perdón es resultado del amor. Es decir, decíamos y hemos dicho a lo largo de estos programas que amar es una decisión. Hay veces que el sentimiento se acaba, puede venir a menos, las circunstancias nos pueden meter en la rutina, pero si uno está consciente de que decidió amar a su pareja, va a hacer lo posible por mantener esta situación. Y quizá de repente tengamos que escuchar de nuevo esto para hacer un análisis, un alto y decidir nuevamente renovar nuestro voto por amar. Bueno, lo mismo con el perdón. El perdón es un acto voluntario, no es que te nazca. Hay veces que la herida es tan grande, la ofensa pudo habernos dañado tanto que lo que menos queremos es perdonar. Pero justamente en esa situación es cuando debemos decidir por nuestra pareja, por nuestra familia, por nosotros mismos, entender que venciendo nuestro orgullo, superándolo, cediendo en un acto de amor, podemos y debemos perdonar. Pero no solo eso, yo también vería la otra cara de la moneda. No solamente es perdonar, sino también tener la humildad, la capacidad de superar nuestro orgullo y pedir perdón cuando sea el momento. Así es, ellos buscaban la definición de perdón, ¿no? Y decían, ¿qué es el perdón? Lo resumo en 2 palabras, es liberar, es soltar, como ellos lo mencionaban. Si no hay perdón, esto trae ataduras a tu corazón, pensamientos de venganza, se rompe la comunicación. Entonces, perdonemos
y pidamos perdón, ¿verdad? Cuando nos enojamos. Y de esta manera nos liberamos de ataduras, nos liberamos de pensamientos de venganza y evitamos que la comunicación, que es, yo diría, la columna vertebral de una relación, quede rota. Y me voy a un capítulo antes, otra vez con Gerardo Yeli, que justamente ponían una anécdota un poco chusca, ¿no? Cuando decía Gerardo, pues yo no sé, pero cuando estamos molestos, pues yo voy a pedir perdón, ¿no? Sí, sí, Lo dijo. primero es que yo voy a pedir perdón y ya de ahí, justamente esa disposición de que a lo mejor tú en tu fuero interno piensas, pues yo no hice nada, ¿no? Sí. ¿Por qué está molesta? O más bien yo soy el ofendido. Pero decía, pero tomo el primer paso y yo voy y pido perdón, Por ¿no? estar bien, por Por, amor, ¿verdad? por Por estar la bien, por amor. decisión de amar. Y justamente dice, cuando voy y pido perdón, bajas las defensas y empiezas a platicar qué es lo que sucedió, empiezas a entender y empiezas a llegar a un acuerdo como pareja. Porque se rompen las ataduras. Exactamente, ¿no? Ujú. Porque supera quizá el orgullo de decir, pues yo no hice nada, yo por qué le voy a ir a ¿Qué? pedir perdón, ¿no? Si ella fue la que me hizo. O sea, pero el punto es, cuando hay esa disposición de amor, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en esa actitud de amor, rompe toda atadura, rompe toda soberbia, rompe todo orgullo y permite que haya una reconciliación y un acuerdo en la pareja. Así es. Bueno, en el octavo programa tuvimos unos invitados especiales desde Tijuana, el pastor Carlos y Ninfa Perea, con un programa, la verdad, que estuvo muy apapachador, muy, que nos llenó mucho. Justamente ellos tienen muchos años como consejeros de matrimonios y de varias personas allá en la ciudad de Tijuana y justamente nos hablaron de sus experiencias sobre cómo reconquistar a nuestra pareja. Puede ser que ya hayamos superado el conflicto, ya nos hayamos perdonado, pero hay que hacer un esfuerzo por reconquistar a nuestra pareja, porque no solamente pues las cosas ya no estén, digamos, en cero, en punto de equilibrio, sino que además busquemos la reconquista de nuestra pareja. Y nos daban unos comentarios muy, muy buenos, muy aleccionadores sobre justamente cómo reconquistar a nuestra pareja. Sí, porque por ejemplo, como dicen, el matrimonio nos hace colaboradores, ¿no? Dios quiere bendecirnos y tú puedes bendecir a tu esposo y tú puedes bendecirme a mí. Es una bendición mutua la que ellos proponen, la que viene en la palabra y la que ellos están reflejando, ¿verdad? Al contarnos sus anécdotas, todas las aventuras que han pasado respecto a las ministraciones de las personas y que cuando estamos en Cristo y hay ganas de obedecer, entonces las cosas fluyen de una mejor manera. Nos comentaba mucho la pastora, ¿verdad? Ninfa Perea, respetar y admirar a tu esposo. A veces puedes ya estar tan molesta que olvidas respetarlo y admirarlo. O puedes pensar lo que ella nos comentaba, ay, es que si lo admiro, lo respeto, lo elogio, se le va a subir a la cabeza, ¿no? Y ya no lo voy a bajar. Pero no, ella a través de los años de sus ministraciones ha podido apreciar que tú al hacer como esposa estas dos cosas, admirar y respetar a tu esposo, hay un reconocimiento no solamente de tu parte a él, sino de él a ti, por la humildad que tú estás teniendo de reconocer todo lo que él hace por ti, por lo que él hace para tu matrimonio, para tu casa. Y esa es una parte muy bonita que tal vez no debemos olvidar en los matrimonios que ya van con bastantes años, ¿no? Y como varón, tener las atenciones con tu esposa de elogiarla, de reconquistarla, de tener detalles con ella, de tratar justamente como cuando eran novios y cuando buscabas que ella te hiciera caso, que se fijara en ti, que notara que en ti había algo especial y tratabas de llamar su atención con detalles, con cosas, con elogios. Justamente eso es lo que hoy corresponde. Esa parte no se debe perder nunca. Ahora, ¿quién debe iniciar esa reconquista? Pues justamente la parte que se da cuenta que hay que reiniciarla. Puede ser el varón, puede ser ella, pero cuando uno toma la decisión tomado de la mano de Dios, de verdad las cosas fluyen. Y ellos nos pusieron ejemplos muy interesantes, por ejemplo, de una mujer que llegó con la pastora Ninfa a pedir consejería, justamente, bueno, ni siquiera a pedir consejería, ella llegó a avisar que ya su matrimonio lo quería dar por terminado, ¿no? Quizá era
más bien un llamado de auxilio al interior de esta mujer de cómo hago para que esto no suceda, porque yo ya estoy decidida a hacerlo, ¿no? Y la pastora la aconsejó y le dijo lo que le proponía hacer, le planteó un desafío, un reto, y después parecían noviecitos, ¿no? Andaban por todos lados, porque justamente cuando ella tomó la decisión y el esposo vio un cambio en su esposa, en la actitud de la esposa, en la forma en que se relacionaba con ella, él entonces también empezó a actuar de manera proactiva para también recuperar su amor. Y ese matrimonio fue restaurado. Fue restaurado por Dios, se reconquistaron. Así es. Pero uno tiene que dar el primer paso. ¿Y cómo lo tienes que dar? Tomados de la mano de Dios. Es correcto. Y hacia el final tuvimos a nuestros pastores Juan y Blanca García justamente con el tema de aceptar nuestra responsabilidad, el valor para aceptar nuestra responsabilidad, reconocer la necesidad de asumir la responsabilidad de nuestros actos y nuestra vida en lugar de andar repartiendo culpas y asumir el papel de víctimas. Y creo que fue también un programa muy bueno, muy aleccionador, muy empático, pues, con lo que muchos matrimonios hemos estado pasando en este tiempo. Así es, porque ellos retoman la palabra, somos hechos a su imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y nos seguimos conociendo en cada etapa, así como uno no termina de conocer a la pareja, no terminamos de conocer a Dios. Y como lo comentamos en la ecuación, ¿no? Esta ecuación de 3 funciona por el eje rector que es Dios. Así es. Entonces ellos nos decían, bueno, si yo estoy hecha a imagen y semejanza de Dios, pues entonces el resultado debe ser un matrimonio muy feliz. Pero es lo mismo, eso no nos exenta a pasar dificultades y problemáticas, pero sin embargo es Dios el que está ahí haciendo las cosas, la obra, y hay que buscarlo, no hay que parar de buscar al Señor. Efectivamente. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y si Dios es amor, y si Dios es misericordioso, y si Dios es un Dios que perdona, entonces no podemos darnos el lujo de ser otra cosa nosotros en nuestra relación de pareja. Ser amor, ser misericordiosos, ser gente que perdona a nuestra pareja y que tiene la humildad de pedir perdón. Entonces, justamente lo que ellos nos platicaban y que nos daban bastantes ejemplos de su propia vida, de su relación como matrimonio, justamente es aquello a lo que te queremos invitar ya hacia el final de esta temporada. Sí, perdón, me quedé aquí. Es que nos dio 3 puntos después en la parte del Zoom que me parecen muy importantes, porque uno es recordarte que Dios es fiel y cumple sus promesas. Eso era lo que nos platicaban en la parte del Zoom. Los 3 puntitos que quedaron pendientes son estos, ¿no? Y no olvidar eso. ¿Qué te prometió cuando te casaste? ¿Qué te sigue prometiendo? Que tú recuerdes esas promesas, porque cuando hay un problema, con lo primero que tú tienes que responder es con las promesas que Dios ha hecho a tu vida. Y ellos nos lo decían en testimonio vivo, que Dios es fiel y cumple sus promesas. El segundo punto era, ¿tú tienes algo contra tu marido? ¿Tú tienes algo contra tu esposa? Entonces hay que hacer, en el segundo punto, orar con paciencia y con amor. No puedes estar discutiendo ni insultando a tu pareja, pero sí puedes hablarlo con tu Dios. Sí puedes llevar a Dios esta situación, pero orando con, la clave es paciencia y con amor. Para que pues, esté bien nuestro matrimonio y fluyamos en el Espíritu con Dios como a Dios le agrada, honrando el pacto que hicimos ante Dios. Y el tercer punto es que el nombre de Dios sea exaltado en tu matrimonio, que tú seas un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque se ve en esta pareja de nuestros pastores, pura risa, ¿no? En ese programa, pura risa, que platican de sus problemáticas sin que duela, porque ya hay perdón, hay restauración, y vienen con la cara al frente esperando lo mejor para su matrimonio y sus generaciones. Es correcto. Yo nada más de estos 3 puntos plantearía el primero del otro lado. Dice, Dios es fiel y cumple sus promesas, dice mi esposa. ¿Qué te prometió tu marido, tu esposa cuando se casaron? Recuerda esas promesas, recuerda que a final de cuentas se van a cumplir, pero yo también lo diría a título personal. ¿Qué votos hiciste cuando te casaste? ¿Qué prometiste cuando te casaste? ¿Qué prometiste cuando le dijiste cásate conmigo? ¿No? Y entonces, ya me vio feo. No, lo vio. Y entonces justamente lo que tienes que hacer es honrar tus promesas,
ser fiel, no solamente en el sentido de fidelidad que entendemos que tenemos que cumplir, sino en el sentido de fiel a cumplir tu promesa. Cumplir lo que prometiste, cumplir lo que el voto que hiciste al momento de casarte y por el cual tú llegaste con tu esposa y le dijiste, cásate conmigo. Y creo que en ese momento, cuando hagas memoria de eso que prometiste y decidas llevarlo a cabo, Dios va a obrar de manera sobrenatural en tu matrimonio, va a hacer que tu palabra sea honrada y puedas cumplir tus promesas a tu esposa. Así es. Y bueno, justamente lo que queremos para terminar esta segunda temporada de 2020, desde luego invitándote a que te mantengas pendiente de lo que será, que tendremos en matrimonios para 2021, pues es invitarte justamente a reflexionar sobre todos estos temas. Los programas están grabados en YouTube y en Facebook, que puedas verlos, que puedas acercarte a ellos. Las reuniones de Zoom, por desgracia, no fueron grabadas, pero de verdad teníamos ahí un ejercicio bien interesante de preguntar, de complementar lo que se expuso aquí, y de verdad era un tiempo bien agradable. Y es más, ahorita si quieres, terminando este programa, te invitamos a que te pongas un cafecito y te pongas cómodo y te unas con nosotros en la charla de Zoom para platicar y redondear todo esto. Lo que te queremos invitar es justamente que analices tu situación, que si todo este tiempo has estado al pendiente de los programas y de verdad hemos visto matrimonios restaurados en esta segunda temporada, que al principio nos llamaban con una situación y gracias a Dios hoy los vemos que nos dan testimonio, están juntos, están sanando, están trabajando en su relación, que tú puedas y te atrevas a dar el paso, primero, a poner tus cargas en manos de Dios, tus problemas, tu relación, aquello que en el mundo, en este contexto, te está generando un problema, y que tú sepas si es la voluntad de Dios que hagas de eso un conflicto o que lo pongas en sus manos y que venga su paz. Y que a partir de ello estés dispuesto a perdonar o a pedir perdón. Y una vez que tú empieces a ver los resultados de la obra de Dios en tu matrimonio, que estés dispuesto a reconquistar a tu pareja, a restaurar tu relación. Así es. Y siempre tomados de la palabra, ¿no? De la palabra de Dios, de la mano de tu esposo, de tu esposa. Y pues en estos tiempos que estamos atravesando tantas circunstancias, pues la situación del COVID, ¿verdad? Por todos lados, que parece que nos pasa así rozando y se ve más cercana. Yo siento en mi corazón de parte de Dios compartirles una palabra para esta situación en específico. Y en Isaías 30:15 dice, en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Escuchemos de esta palabra y aferrémonos a ella, no la soltemos y confiemos plenamente en nuestro Dios, que Él está en control absoluto de todas las cosas, que aunque duelan, Él siempre está con nosotros. Sí es. Bueno, pues cerraríamos esta intervención con una oración muy breve, invitándote a conectarte con nosotros después de este programa a nuestra sesión de Zoom. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta segunda temporada que nos permitiste ministrar, Señor, y escuchar, ser ministrados también, Señor, por varios de nuestros hermanos matrimonios. Señor, te agradecemos por cada uno de ellos, de ellas, Señor, por todos los que nos apoyaron, Señor, ministrando, Señor, aconsejando, dando seguimiento a los matrimonios, Señor y Dios, también a quienes nos han apoyado aquí desde esta congregación, en especial a nuestros pastores Benjamín y Lucero. Sabemos que hay un cerco de protección de tus ángeles a su alrededor, guardándolos, Señor, de todo mal. A Juan y Blanca, Señor y Dios, también los bendecimos. Arturo Rubalcaba, Señor, que nos ayudó con todo el tema técnico de estas grabaciones, Señor, y a todos los que nos apoyaron de distintas maneras, Señor. Gracias por los matrimonios que han estado al pendiente de esta temporada, Señor. Sabemos que tú has hablado a los corazones, Dios, y que los vas, Señor y Dios, a fortalecer, los vas a hacer matrimonios de bien, exitosos, Señor y Dios, de testimonio, Señor y Dios, a quienes, Señor, los rodean, Padre Celestial. Sabemos, Padre Santo, que en este mundo actual, donde la oscuridad se ha cernido sobre nosotros, tú, Padre Celestial, nos has dicho que levantemos nuestro rostro y que nuestra luz resplandezca, y esa luz viene de ti, Padre Santo. Gracias, Señor y Dios, por lo que has hecho en cada matrimonio, Señor, por todos los que han escuchado estas cápsulas, quienes las han visto, y
donde tú, Señor, has metido tu mano, Señor, y has transformado corazones, dispuesto corazones, Señor, a levantar matrimonios. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que te quedes con cada uno de estos matrimonios, Señor, en todo este tiempo, Padre Celestial, hasta que tú, Padre Celestial, decidas, Señor y Dios, que podamos salir de esta situación ya definitivamente, Padre, victoriosos y prósperos como lo has prometido. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Amén. Padre, te damos por este tiempo. Matrimonios, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión. Renovaremos actividades posteriormente, yo creo que ya sería para el año entrante, pero sigue el reto. Si te perdiste algún programa, retómalo y no olvides orar y leer tu palabra. Los amamos. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.